Shalom, bendición. Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Los Ángeles, California, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones, a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook y el canal de YouTube Eric Tiseira, Ministerio La Hacienda Antigua. Damos gracias al Padre por estar una vez más en conexión, compartiendo un tiempo con hermanos aquí en Estados Unidos, sirviendo al Padre, predicando la verdad de Yahweh, y agradecer por estar en tiempos proféticos, tiempos señalados por Yahweh en su palabra. Ya hemos pasado la fiesta de Yom Teruah, Hag Sameach Yom Teruah, feliz Yom Teruah para todos, fiesta de las trompetas. Damos gracias al Padre. Aquí estuvo nublado, pero pudimos entender que la señal en el cielo tenía que salir, y la señal del cielo que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y capítulo 5 nos habla de la luna nueva, cuando la luna está comenzando a iluminar, a crecer. Y así esperamos, y sucedió que salió el sábado al atardecer. Se esperaba el viernes al atardecer, pero salió el sábado al atardecer. Y gracias a esa señal que nos habla la palabra de Yahweh, pudimos entender que ya estaba inicio de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Así que damos gracias al Padre por este tiempo, y sabiendo que estamos en camino a 2 fiestas más que faltan, pero damos gracias al Padre porque Él es bueno y su misericordia se extiende. Pero es una fiesta muy importante que todo el pueblo de Yahweh tiene que entender y esperar. Así que vamos a iniciar hoy con otro mensaje. Como siempre, en la semana el Padre nos permite compartir su palabra, y vamos a tener un mensaje hoy de ministración, un mensaje de esperanza, y sé que va a ser de bendición para muchas personas. Así que vamos a hacer una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos y agradeciendo al Padre por todo lo que Él hace. Muchas veces no se entiende su propósito, su obrar, pero Él es fiel y todo lo que Él promete lo cumple. Así que vamos a hacer una oración entregando este mensaje en la mano del Padre. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia, que este mensaje pueda ser bendición a cada uno de mis hermanos, que este mensaje pueda traer luz, esperanza, exhortación, iluminación para cada uno de ellos, que sea un mensaje que puedan ayudar a comprender y entender tu voluntad en estos tiempos. En el nombre de tu Hijo amado, yo te doy gracias, Padre, y te damos gracias por el ministerio de Hacienda Antigua. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es un mensaje que el Padre me dio hace un tiempo, que se llama Lumbrera en mi camino. Así se llama este mensaje, y es un mensaje que tiene que ver con la palabra de nuestro Padre Celestial, tiene que ver con la palabra del Dios de Israel, con Yahweh. Ese es su nombre en hebreo, Yud Hei Vav Hei, el yo soy el que soy. No hay otro como Él. Y necesitamos entender bien este mensaje. ¿Por qué? Porque lumbrera es a nuestro caminar su palabra. La palabra en el hebreo significa dabar. Dabar significa instrucción, guía, enseñanza. Y esa es la palabra de nuestro Padre Celestial. Es lumbrera, es guía, es enseñanza en nuestra vida, en nuestro caminar. Nuestras vidas en sí, el ser humano, la vida del ser humano está puesta sobre caminos. La Biblia habla de caminos. Y esos caminos son decisiones que muchas veces nosotros como seres humanos debemos de tomar. Por eso dice la Escritura que hay a muchos que sus caminos creen que son caminos de bendición, caminos buenos, pero son caminos de muerte. Caminos que llevan a la maldición, que llevan a la oscuridad y a las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de lumbrera en mi camino, la palabra de Yahweh, la dabar, las instrucciones, las enseñanzas, es luz en nuestras decisiones, en nuestro caminar. Y la palabra de Yahweh también en el hebreo es Torah.
que Torah es una palabra en hebreo que significa instrucciones, enseñanzas, mandamientos que Él dejó en su palabra para poder cumplirlas y obedecerlas. Por eso, como siempre digo, que Yahweh dice en su palabra a través del profeta Oseas: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde por falta de luz, de entendimiento. ¿Por qué? Porque mucho pueblo de Yahweh no tiene luz y entendimiento en las Escrituras. Lamentablemente, durante décadas, pastores, ministros, predicadores, maestros han enseñado malas escrituras, han enseñado falsas doctrinas, han enseñado y adulterado las escrituras de tal manera que el pueblo y todo lo que tiene que ver con las naciones, el pueblo de Yahweh en las naciones, muchos se han desviado. Hoy hay muchas congregaciones que creen que están en la verdad y no están en la verdad. Por eso, cuando entendemos que Yahweh es luz, que su palabra es luz, tenemos que entender que nosotros como sus hijos también somos luz. Por eso en el principio creó la luz y de la luz que estaba en medio de tinieblas la separó. Por eso Él separó la luz de las tinieblas y Él decidió ser luz. Por eso su Hijo es luz. El Mesías es la luz del mundo. Todo aquel que anda en Él, todo aquel que obedece a Él, todo aquel que es discípulo de Él, no andará en tinieblas. Por eso la creación, la tierra, los cielos, está dividida en dos planos espirituales: el plano de la luz y el plano de las tinieblas. Y qué interesante que hace ya varios meses que el Padre nos viene hablando acerca de la luz y las tinieblas. Hemos estudiado en mensajes anteriores la importancia de entender el reino de la luz. ¿Quién es el reino de la luz? ¿Qué es? ¿Qué función cumple? También el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay dos reinos en el mundo espiritual donde están en pura batalla y que afecta al mundo físico. Todo lo que sucede en el mundo físico, en el plano físico, es consecuencia de un mundo espiritual. Por eso Yahweh desde el principio creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Y en la creación de la tierra creó grandes luceros, las dos luminarias mayores, el sol y la luna, y luego las luminarias que son las estrellas, millares de millares y millares. Por eso Él decidió ser luz, Él decidió ser en sí el resplandor, Él decidió ser santo, kadosh, apartado. ¿Por qué? Porque Él se define de esa manera. Por eso dice claramente la Escritura que separó la luz de las tinieblas desde el principio. Y sabemos que Satanás, al rebelarse contra el Creador, él decidió ser tinieblas. Él decidió ser oscuridad. ¿Por qué? Porque quería ir en contra del Creador. Entonces, cuando hablamos de lumbrera en mi camino, no solo el Padre es luz a nuestras vidas, sino solo su Hijo, sino también que su palabra es luz. Por eso necesitamos comprender que debemos de escudriñar las Escrituras. Necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos sentarnos y pasar horas leyendo y estudiando y escudriñando. No es solo leer 2, 3 versículos. No es solo leer 3, 4, 5 versículos cada fin de semana o cada vez que escuchamos un mensaje o una predicación. Se trata de escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Escarbar, meterse, sacarle realmente el significado de lo que la Escritura está queriendo decir. Y muchos hermanos en el mundo entero han estudiado la Biblia en el latín, en el español y en el griego. Y eso está perfecto. Eso está bien. Yo lo he hecho. Pero muchas personas no han estudiado la Biblia en el hebreo. Y al estudiar la Biblia en el hebreo, en el contexto hebreo, el hebreo bíblico, vamos a tener más riqueza y más entendimiento en las Escrituras.
Y muchos cristianos y muchos pastores, muchos hermanos, no entienden y no comprenden que el estudiar la Biblia en el hebreo podemos realmente acercarnos más a la verdad de Yahweh, porque las malas traducciones que hizo Roma y que hizo el hombre han adulterado y contaminado versículos, palabras, aún han contaminado las escrituras. Por eso yo siempre les digo, les invito a los hermanos que estudien la Biblia bíblica en el hebreo, porque ahí vamos a encontrar muchas verdades que han sido ocultas al ser mal traducida la Biblia. Y el estudiar la Biblia en el hebreo no significa ser judío, porque muchas veces uno dice, estudio la Biblia en hebreo, te hiciste judío. No, yo no soy judío. Yo tengo sangre europea de parte de mi familia. Y tenemos que entender que estudiar la Biblia en hebreo, todo creyente, todo cristiano, todo hijo e hija de Yahweh tiene que estudiar la Biblia en el hebreo. Por eso tampoco hay que estudiar la Biblia como los judíos lo hacen, estudiar pura Torá, sino que estudiar la Reina Valera que todo el mundo conoce en el contexto hebreo. Así es donde se aprende la restauración de las Escrituras. Así realmente donde se aprende realmente lo que quiere decir la palabra de Yahweh, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo. Porque hay muchos judíos que estudian solamente el Antiguo Pacto, refiriéndose al Torá o al Tanaj, pero no estudian el Nuevo Pacto. No estudian lo que es llamado Brit Hadashah. Entonces tenemos que entender de cómo estudiar la Biblia, porque la palabra de Yahweh, la Torá, sus instrucciones, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo, tiene que ser luz en nuestro caminar. Muchas personas no conocen en profundidad las Escrituras y cometen errores. Quieren predicar el Evangelio, quieren dar testimonio y no saben qué predicar y predican mal. Y lamentablemente ensucian la verdad de Yahweh. Muchas personas también no se preparan, no se capacitan. Predicar el Evangelio no es solamente recibir el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Santidad y predicar, como nos enseñaron en la iglesia cristiana. Hay que prepararse. Y cada uno tiene un llamado. Cada uno tiene un ministerio, tiene dones donde cual el Padre ha dado a través de su Espíritu. Por eso tenemos que aprender como pueblo a crecer, a madurar y dejar de ser ignorantes. Y romper el orgullo, romper la soberbia, porque hay muchos pastores, predicadores y ministros que tienen años de ministerio y que no quieren reconocerlo. Cuando el Padre me llevó a estudiar la Biblia en el hebreo, yo tenía 15 años de ministerio en las iglesias. 15 años sirviéndole al Padre. Y ya hoy, hace ya 23 años que le sirvo, después de 8 años que el Padre me llevó a estudiar la Biblia en el hebreo, hoy puedo entender realmente en profundidad su verdad. Porque entender la Biblia correctamente y entenderla en el hebreo es conocer la verdad de Yahweh. Y la verdad de Yahweh no es una religión, no es una institución, no es una iglesia, una denominación, es su palabra viva y eficaz. Su palabra que es luz en nuestro caminar. Por eso los salmos nos dicen claramente esta verdad. Los salmistas entendían que la lámpara, la palabra de nuestro Padre es como una lámpara a nuestros pies, a nuestro caminar. Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. ¿Qué significa la lámpara? La lámpara alumbra, transmite luz, iluminación. Los pies que representan nuestras decisiones, nuestro caminar día a día. Muchas veces hay personas que tienen que tomar decisiones y no saben qué decisión tomar. Busquen el consejo del Padre. ¿Dónde? En su palabra. En su palabra busquen consejo, escudriñen. Muchas personas que yo conozco que han estudiado carreras, universidades, que se han leído libros y libros y libros y no leen la Biblia. No han estudiado ni escudriñado nunca la Biblia. Y eso es una falsa enseñanza, una falsa verdad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer todos los libros del mundo, pero si no leemos el libro de Yahweh, el libro del Creador, de nada nos sirve. Porque la Biblia, la palabra de Yahweh, las Escrituras, es la verdad de este mundo.
porque nos habla de su Hijo, nos habla de su palabra, nos habla de Él, nos habla de su Espíritu. Y cuando nosotros realmente entendemos y escudriñamos las Escrituras, esa palabra se hace viva en nuestra vida. Se hace viva espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos lleva a tener una relación espiritual con el Padre cada día. Por eso, la lámpara es luz, los pies es nuestras decisiones y la palabra es alimento espiritual. Así como cada día nosotros nos despertamos y nos lavamos la cara, nos limpiamos, nos bañamos, nos aseamos, desayunamos, antes de ir a estudiar, antes de ir a trabajar, antes de empezar el día, así debemos de hacer nosotros con la palabra de Yahweh. Alimentarnos espiritualmente. Orar al Padre, gracias Padre por este día, que tu Espíritu me guíe, me direccione, que tu Espíritu me enseñe tu verdad. Padre, háblame a través de tu palabra y poder abrir las Escrituras. Y a través del Espíritu de Santidad, Él nos va a direccionar a una palabra, a un versículo, a un ejemplo bíblico donde Él nos va a estar hablando. Porque el libro de la Biblia no es un libro más. No importa la traducción, es la palabra de Yahweh. Y la palabra de Yahweh es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Que penetra que hasta tal punto que ningún libro puede llegar a penetrar. Hasta los tuétanos, dice a Pablo, hasta partir el alma, hasta lo más íntimo del hombre. Por eso cuando abrimos la Biblia, el Padre nos puede dar una palabra y puede llegarnos tan profundo que una palabra de Él, viva y eficaz en nuestra vida, puede transformar nuestra vida. Por eso tenemos que aprender que la palabra de Yahweh es lumbrera en nuestras decisiones, en nuestro caminar, en nuestra vida. Antes de tomar decisiones, busca la fuente, busca la verdad, busca el consejo, busca la palabra de Yahweh, porque de ahí Yahweh te va a hablar. Y el profeta Daniel era un hombre que entendía muy bien esto. Daniel entendía muy bien quién era Yahweh, qué significaba su palabra, su Torah. Daniel capítulo 2, versículo 22. Daniel declara y dice: Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Qué es lo profundo y lo escondido? Lo que el hombre no entiende, lo que el hombre no comprende, lo que el hombre no puede discernir. Por eso dice Pablo, el hombre natural, el hombre que no nació de nuevo, el hombre que no tiene intimidad con el Padre, no puede entender ni discernir la obra del Espíritu de Yahweh, porque para él son locura. Si yo hoy estoy compartiendo una palabra de Yahweh, estoy ministrando bajo el poder del Espíritu de Santidad, y yo hoy les estoy diciendo que el Espíritu de Yahweh está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón, y Él se está moviendo a través de este mensaje. El hombre natural, el ser humano natural, no lo puede discernir. No puede discernir el mover del Espíritu de Yahweh en tu vida, en las redes, en las naciones, porque este mensaje está llegando a las naciones. Y el Espíritu del Padre se mueve, no tiene límites, aunque sean miles y miles de kilómetros de distancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Daniel bien lo entendía. Él revela lo profundo y lo escondido. Lo que el hombre no puede discernir. Lo que el hombre no puede entender. Por eso sabemos los tiempos que estamos viviendo. Y sabemos que debemos de prepararnos. Porque el hombre natural vive su vida común y corriente. Pasa aquí en Los Ángeles. Aquí es un mundo realmente totalmente diferente a otras naciones, donde mucha gente vive bien, mucha gente vive mal, pero viven su vida según sus conocimientos, sus entendimientos. Pero muchos de ellos no entienden el plano espiritual, no entienden los tiempos que estamos viviendo. Por eso solamente la luz del Espíritu del Padre puede darnos en sí la revelación de lo profundo y lo escondido, como habla Daniel. Porque Yahweh sabe lo que está oculto, dice Daniel. Él habita en la luz,
Él es luz y no hay en Él tinieblas. El hombre de pecado, el hombre que está bajo la esclavitud del pecado, el hombre está en tinieblas. El hombre no puede discernir el mundo espiritual. El mundo espiritual no lo puede comprender. Por eso muchas veces el Padre me manda a través de este ministerio a predicar cosas profundas, revelaciones profundas espirituales que son bíblicas, que están en su palabra y muchas personas no lo pueden discernir, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen la llenura del Espíritu de Santidad del Padre. Y a través del Espíritu del Padre puede ser revelada la palabra y el nivel de madurez. Por eso Pablo dice, a ustedes les tengo que dar leche espiritual, porque ustedes todavía no pueden recibir comida sólida, porque no están preparados. Pero hay otros que yo les doy comida sólida porque han alcanzado madurez, tienen los sentidos ejercitados, han alcanzado el crecimiento necesario para recibir lo profundo y lo escondido. Por eso, lamentablemente, la mayoría de los cristianos, la mayoría del pueblo de Yahweh en el mundo, en las naciones, tienen un nivel de crecimiento y revelación de la palabra de Yahweh en un nivel bajo. La palabra de Yahweh es luz en su caminar, pero no han alcanzado madurez. No han alcanzado la profundidad que deben alcanzar. ¿Por qué? Porque no escudriñan las Escrituras. No escudriñan las Escrituras, no buscan y no investigan y no oran y no claman y no piden al Padre que les revele su verdad, su palabra a través de su Espíritu. Por eso Yahweh es luz y el salmista claramente lo describe. Porque Él es mi salvación, Él es mi cuidador, ¿de quién temeré? No tenemos que tener miedo. Aunque tiemble la tierra, aunque se levanten tornados, aunque se levanten tsunamis, aunque venga destrucción, aunque venga muerte, debemos confiar en el Padre y debemos confiar en su palabra. Como siempre lo digo, cada año, hasta que Yahweh me lleve o hasta que Yahshua regrese, muchos hermanos, muchas hermanas no entienden las profecías bíblicas. No entienden el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Muchos lo estudian y lo interpretan de una manera incorrecta. Y el pueblo de Yahweh, los hijos de Yahweh, deben entender las profecías bíblicas. Por eso justamente mañana voy a estar enseñando el libro de Daniel, el profeta Daniel, en la escuela del ministerio. Y aquellos que todavía nunca han estudiado ese libro, tienen la oportunidad de estudiarlo. Vamos a hacer un breve resumen de todos los capítulos y poder entender el libro de Daniel, porque ya el próximo año, a partir del próximo año, vamos a estudiar el Nuevo Pacto y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Y para entender el libro de Apocalipsis, primero hay que estudiar el libro de Daniel. Entonces necesitamos entender que para que la palabra de Yahweh sea lumbrera a nuestro caminar, debemos de escudriñarla. Debemos de entenderla, debemos de recibir la revelación de la palabra de Yahweh viva y eficaz a través del Espíritu del Padre. Porque si no nos quedaremos, si no nos estancaremos, si no nunca llegaremos al nivel maduro espiritual, nunca podremos comer comida sólida. Por eso los entendidos entenderán, los entendidos serán levantados, serán usados, los que se están preparando para los tiempos finales. Porque la mayoría del pueblo de Yahweh está dormido, está tomando papilla, está tomando leche espiritual y no están creciendo y no están llenándose del Espíritu del Padre, no se están llenando de la palabra viva y eficaz, no entienden los libros, no escudriñan la Torá, no escudriñan el Tanaj, no escudriñan los libros históricos, no estudian las enseñanzas del Mesías, leen 2, 3 versículos y cierran la Biblia. Esos hermanos, esos creyentes quedarán en sí bebés espirituales. Nunca llegarán a avanzar y a cumplir el propósito que el Padre tiene. Entonces tampoco se trata de leer toda la Biblia, porque si hablamos de leer toda la Biblia,
Porque hay hermanos que dicen, no hermano, yo leí 6, 8, 10 veces toda la Biblia. No se trata de leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque yo he leído muchas veces en 23 años que camino con Yahweh la Biblia muchas veces. Si no se trata de leer, estudiar y escudriñar las Escrituras bajo el poder del Espíritu de Yahweh. Porque Él es el que nos da luz, los que nos da entendimiento, los que nos da la revelación, la sabiduría para decir, esto es lo que significa este versículo. Esto es lo que significa lo que el discípulo está diciendo, lo que el apóstol está diciendo, lo que el Mesías está diciendo. Se te tiene que revelar la palabra. Por eso tenemos que entender que la palabra de Yahweh tiene que ser lumbrera en nuestro caminar. Tiene que ser luz, tiene que ser guía. Por eso el Mesías dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso el próximo año vamos a tener una escuela también especial, donde voy a enseñar los evangelios, voy a enseñar todas las enseñanzas del Mesías, y vamos a estudiar en profundidad lo que Yahshua enseñó. Cuando Él hablaba y decía todo lo que el Padre ya le había revelado en su reino. Porque Yahshua todo lo que habló fue ordenado por Yahweh. Él no habló de más, no habló de menos. Él hizo milagros, Él hizo prodigios, Él hizo todo lo que tenía que hacer porque ya estaba predestinado. Nada fue por casualidad. Todo lo que Él hizo tuvo un propósito. Por eso el pueblo de Yahweh tiene que despertar, tiene que crecer, tiene que llegar a un nivel espiritual mayor. Por eso también hace poco el Padre nos hablaba y nos ministraba, la novia está dormida. La novia está vestida en religión, la novia está vestida en falsas doctrinas de hombre, la novia está distraída, la novia está viendo las luces, el humo, el show, está viendo la religión, está viendo doctrinas de hombres. La novia tiene que despertar, la novia se tiene que llenar de luz, tiene que estar vestida con los frutos del Espíritu del Padre. Y si hoy, en estos tiempos, en estos días, Yahshua regresaba, la novia no estaba preparada. Por eso el Padre está exhortando, está hablando, porque los tiempos se acortan. Y si no nos preparamos ahora como pueblo, cuando Yahweh empiece a mandar sus juicios, ya va a ser tarde. Porque muchos se van a lamentar. Muchos van a decir, tenía la posibilidad de estudiar, tenía la posibilidad de escudriñar la Escritura, tenía la posibilidad de ver los mensajes que el Padre daba a través de los siervos, en las redes, tenía la posibilidad, ahora no la vas a tener. Va a llegar el momento que no va a haber posibilidad de escuchar un mensaje como hoy lo estás escuchando. Por eso hay que aprovechar el tiempo, dice Eclesiastés. Aprovecha el tiempo en tu juventud. Aprovecha el tiempo, todo tiene su tiempo, y llegará el tiempo que la palabra de Yahweh ya no estará más. Porque los atalayas que Yahweh está levantando, los profetas que Yahweh está levantando, los que están anunciando lo que viene a la tierra, llegará el momento que se callarán. Por eso el Padre me dio en estos días un mensaje tremendo, que lo voy a dar cuando Él me lo marque, que se llama Hombres de Fuego, hombres llenos del Espíritu de Santidad. Y dentro de esos hombres también están las mujeres de fuego, mujeres llenas del Espíritu de Santidad, que Yahweh está levantando en este tiempo sobre las naciones, que son llamados a ser atalayas, anunciando lo que viene a la tierra, porque lo que viene a la tierra es juicio, muerte y destrucción. Pero a través de ese juicio, muerte y destrucción, ocurrirá el último avivamiento en la tierra, donde el pueblo se terminará de preparar, sobre la novia también se terminará de preparar, entonces vendrá el Mesías. Pero lamentablemente, Yahweh sabe que el ser humano es terco, el ser humano es orgulloso, soberbio, el ser humano no le gusta estar en la carne y no le gusta estar en el espíritu, por eso viene una sacudida fuerte a la tierra. Por eso viene un golpe fuerte a la tierra y los juicios comenzarán a caer y millones de personas morirán. Mucha gente perderá casas, hijos, familias. Muchos de nosotros, de nuestros seres queridos, ya no los veremos más porque morirán.
Entonces lo que viene a la tierra es muy difícil. Y hace años el Padre viene hablando a través de este ministerio a su pueblo y a su novia. Pero todo depende de qué, de que escudriñemos las Escrituras. Vuelvo a decir, ¿cuántas personas de ustedes han estudiado carreras, libros, y no han estudiado la palabra viva y eficaz del Padre? Necesitamos escudriñar, profundizar toda la Biblia, que puedan llegar a nivel de decir Génesis y saben de lo que dice la palabra de Yahweh en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, qué significa el libro de los jueces, el libro del profeta Samuel, qué significa Mateo, Lucas, los evangelios, entender el libro de Daniel, entender el libro de Apocalipsis. Necesitamos tener esa revelación, esa profundidad y ese conocimiento para que esa palabra que está escrita se haga viva a través del Espíritu de Santidad en nuestras vidas. De nada nos sirve leer la Biblia 10, 20 veces, toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece. El conocimiento solo nos sirve. Necesitamos tener el conocimiento, pero la revelación y el entendimiento de la Escritura. Por eso el Padre está llamando a sus hijos que despierten. Porque hace días atrás podría haber venido el Hijo de Yahweh y nadie estaba preparado. En su mayoría, cada uno estaba en su mundo. ¿Por qué? Porque el Padre está viendo que su pueblo está dormido. Su pueblo no tiene intimidad con el Padre. La novia del Mesías está dormida. La novia del Mesías está distraída. Está sucia, no está preparada. ¿Y cómo sabemos que el Mesías pudo haber venido? Porque la Escritura nos dice claramente que el día y la hora nadie sabe, pero sí los tiempos. Y el apóstol Pablo fue testigo de esto. Ustedes, hermanos, que están en la luz, que son hijos de la luz, ustedes entienden los tiempos, porque la señal en el cielo nos abarca y nos muestra la segunda venida del Mesías, séptimo mes, primer día, séptimo mes calendario hebreo, luna nueva. Ustedes entienden, pero para los que están en tinieblas, para los que no escudriñan las Escrituras, para los que no conocen las Escrituras en profundidad, vendrá como ladrón en la noche, porque no saben ni el día ni ahora, ni siquiera los tiempos. Por eso Yahweh le dice al pueblo de Israel, levántate y resplandece, porque la luz, tu luz, ha llegado. ¿Qué luz? Isaías estaba profetizando, el Hijo de Yahweh, la luz del mundo. Porque la Torá es luz a las naciones. Y la Torá hablaba del Mesías, del Hijo de Yahweh, siendo la luz del mundo. Por eso dice Hechos 13:47, te puse por luz a las naciones, con el fin de llevar mi salvación. Si nosotros somos hijos de la luz, tenemos que predicar el mensaje de salvación, el mensaje de la luz, que es el Hijo de Yahweh. Juan 1:5, esta es la luz, el Hijo de Yahweh, que resplandece en tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarlas. Por eso dice el Salmo 37:5, tu palabra nos da luz. Y no solo luz, sino entendimiento. Porque en Yahweh no hay ninguna tiniebla, solo hay luz. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos que tener unión entre hermanos. No puede haber una relación, una intimidad entre la luz y las tinieblas. Si realmente somos llamados a la luz, tenemos que estar todos en la luz. Por eso, si nosotros somos luz, brillaremos en tinieblas. Y si brillamos en tinieblas, habrá oposición. El enemigo se levantará. Si no hay oposición, si el enemigo no se levanta sobre tu vida, es porque no está haciendo luz. Porque cuando somos luz en las naciones, somos luz en el mundo, somos luz en tinieblas, en maldad, en pecado. Y ahí es donde el enemigo se levanta. Por eso los que escudriñan las Escrituras
los que tienen intimidad con el Padre, los que se llenan del Espíritu de Santidad, los que son realmente discípulos del Mesías, terminan siendo luz. Por eso dice 1 Pedro 2:9, Yahweh nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es su Hijo. Dice Pablo, ustedes antes eran oscuridad. Ustedes antes estaban esclavos del pecado. Ustedes antes estaban en tinieblas. Pero ahora son de la luz, que es el Hijo de Yahweh. Vivan como hijos de la luz. Y esa tiene que ser nuestra función, nuestra tarea, ser luz para las naciones. Y el Padre nos viene hablando hace meses sobre esto. Nos viene hablando hace meses en el ministerio que sigamos cumpliendo esta función. Yahweh es luz por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Muchas personas a veces me preguntan, ¿y cómo busco al Padre? ¿Y cómo me presento? ¿Y cómo sé quién es Yahweh, quién es Yahshua, quién es el Espíritu de Santidad? Todo lo que hagan, busquen al Padre en el nombre de su Hijo y a través de su Espíritu, Él va a hablar, Él nos va a contestar, Él nos va a enseñar, nos va a ministrar. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dentro de la voluntad de mi Padre será hecho. Nosotros somos hijos de Yahweh, hijos de la luz, hijos del día. No puede haber tinieblas en nosotros. No puede haber pecado. Y cuando digo pecado no estoy diciendo que seamos perfectos, estoy diciendo que seamos esclavos del pecado. Porque cuando vino la sangre de nuestro amado Cordero, nuestro amado Salvador, ya hemos sido ya libres de toda condenación, libres de toda esclavitud del pecado. Y Él nos trajo a la luz, Yahweh, a través de su Hijo. Somos discípulos para nuestro amado Salvador, llenos del Espíritu de la verdad, llenos del Espíritu de santidad. Por eso dice Apocalipsis 21:23, que cuando se cumplan todas las cosas, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Las cosas viejas pasaron. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, no habrá enfermedad, ya no habrá maldad ni pecado. Ya no existirá más el sol, ni la luna, ni las estrellas. No existirá más el mar. Cuando Yahweh haga el cielo nuevo y la tierra nueva, habitaremos con Él y su Hijo y su Espíritu en la Nueva Jerusalén, donde esa luz que nosotros conocemos hoy como el sol, la luna y las estrellas, será la misma Shekinah, la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Y juntamente con Él estará nuestro amado Salvador, nuestro amado Mesías, y a través de su presencia viviremos. Ya no habrá tinieblas, ya no habrá de noche, no habrá noche, ya no habrá oscuridad, ni pecado, ni maldad. Por eso todo aquel que viene al camino de Yahweh, viene al camino de la luz. Y todo aquel que es hijo de la luz, todo aquel que es discípulo del Mesías, todo aquel que es llamado a ser luz al mundo, luz a las naciones, tiene que entender que la palabra de Yahweh es lumbrera en el caminar. Es lumbrera en nuestro camino. Deja de meter tu preocupación, tu mirada, tu interés en los políticos, en los gobiernos, en la economía. Pon tu energía y pon tu mirada en la palabra viva y eficaz, en la palabra de Yahweh, en la palabra de nuestro Padre Celestial. Escudriña, estudia, métete, llénate, aliméntate de su palabra, porque de esa manera será luz en tu caminar. Y cada vez que tengas que tomar caminos que son decisiones importantes, sé que el Padre te guiará y te mostrará su verdad y te mostrará lo correcto, lo que debes de hacer. Porque vuelvo a decir, la Biblia no es un libro más, es la palabra del Creador. Y que a pesar de que pasaron miles de años, sigue teniendo efecto. ¿Por qué? Porque cuando leemos y escudriñamos, sabemos que a través del Espíritu de Santidad, el Padre nos da la revelación
el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia y nos da lo que realmente necesitamos para que su palabra se haga viva en nuestra vida. Así que damos gracias al Padre por esta palabra. Bendecimos su nombre. Compartan este mensaje. Lumbrera en mi camino, su palabra viva y eficaz. Así que damos gracias al Padre. Abrazo grande de California, Estados Unidos, Ministerio de Hacienda Antigua. Seguimos predicando su verdad. Así que damos gracias al Padre por esta palabra. Compartan porque de eso se trata. Más compartimos su palabra, más llega la palabra del Padre, más corazones son ministrados, más corazones son bendecidos. Así que puedas recibir este mensaje y ponerlo en práctica. Que este mensaje se pueda hacer vivo en tu vida. Que puedas caminar en este mundo de tinieblas, de oscuridad y de maldad. Y que puedas tener la luz del Padre, de la luz de su palabra a través de su Espíritu. Así que compartan este mensaje, como siempre les digo, a través de las oraciones y las ofrendas es como podemos seguir adelante con el ministerio, viajando, predicando, estando a un lado, estando al otro. Así que damos gracias al Padre y les pido siempre que estén presentes en estas dos necesidades, que a través de estos dos puntos podemos avanzar y seguir adelante. Mañana tenemos la escuela del ministerio. Mañana vamos a... el miércoles, porque mañana es martes, mañana no voy a poder estar dando mensaje. Así que el miércoles tenemos la escuela de ministerio donde vamos a estudiar en profundidad, vamos a escudriñar el libro de Daniel. Así que aquellos que nunca han estudiado el libro de Daniel o lo han estudiado, lo pueden estudiar, escudriñar, ya que vamos a estar en profundidad con ese tema. Y seguramente tendremos otros mensajes, veremos cómo el Padre nos marca el tiempo para poder seguir predicando lo que hay en la voluntad del Padre y en su perfecta voluntad, en el perfecto plan que tiene preparado para nosotros, para sus hijos y para el ministerio. Así que gracias, bendiciones para todos, Yahweh les bendiga, de California, Estados Unidos. Shalom.